Buenos días. Hoy día vamos a hablar de qué entendemos por causa y causalidad en epidemiología. Los contenidos que vamos a tocar superficialmente, ¿cierto? Porque el tema de la causalidad es un tema desde el punto de vista filosófico y científico bastante discutido y profundo, pero la idea es dar lineamientos cómo nos acercamos a la causalidad en el mundo de la epidemiología, de la investigación epidemiológica. Vamos a hacer una definición de causa, vamos a mirar diferentes definiciones. Vamos a hablar un poquito de epidemiología determinante de salud para poder contextualizar el tema de la causalidad en epidemiología, el desarrollo histórico desde el punto de vista de la epidemiología, de diferentes teorías de causalidad, qué elementos componen una relación causal, tomando como base lo que vamos a decir con respecto a las teorías y a las miradas de causa o relación causa-efecto. También vamos a hablar un poquito de asociación causal y estadística, ¿ya? Algunos modelos de causalidad, inferencia causal y algunos comentarios finales. Bueno, cuando uno busca definición de causa, ¿qué es lo que es una causa? ¿Cierto? ¿No? Y uno hace una primera búsqueda, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española, se encuentra con que la mayoría de las definiciones tienen que ver con elementos de tipo filosófico, ¿ya? Entonces, si uno entra, hay muchas definiciones, ¿cierto? Yo escogí algunas. Desde el punto de vista filosófico, como dice aquí Phil, ¿qué es lo que es una causa desde el punto de vista filosófico? Aquello que se considera como fundamento u origen de algo. Eso sería, puede ser una causa. También aquí aparece motivo o razón para orar, para hacer algo. Yo hago algo por una determinada causa. Primer principio productivo del efecto, o la que hace o por quién se hace algo. O sea, la causa es la que hace o por quién se hace algo. Fin, con qué o por qué se hace algo. La que hace, es decir, la causa, que algo sea formalmente lo que es. Causa, la que produce su efecto con dependencia de la primera. ¿Ya? Entonces, hay diferentes definiciones. Desde el punto de vista de la epidemiología, ¿cierto? Y los determinantes de salud, disculpen, ¿qué es lo que hace la epidemiología? Cuando nosotros definimos epidemiología, ¿cierto? En la búsqueda, ¿cierto?, de las causas que están asociadas con los eventos de salud, enfermedad, los determinantes de salud, los determinantes sociales de salud. Y ya sabemos que desde el punto de vista de la definición de la OMS, la epidemiología, ¿qué es lo que es la epidemiología? El estudio de la distribución de los determinantes o estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud, los determinantes. Y si nosotros miramos este clásico esquema, ¿cierto?, de los determinantes sociales de salud, bueno, están al centro los individuos, ¿cierto?, con todas sus características, ¿cierto?, su rango etario, su sexo, sus factores condicionantes, etc., sus estilos de vida, sus redes sociales en las comunidades, las condiciones socioeconómicas y culturales y ambientales, es decir, ¿cierto?, la educación, ¿ya?, el trabajo, el desempleo, el saneamiento, los accesos a salud, la vivienda, etcétera. Todo esto en conjunto son determinantes de salud que podríamos decir que son causas o factores que están asociados a determinados eventos de salud. Y lo que quiere la epidemiología, ¿cierto?, es determinar las causas de los eventos de salud para poder intervenir, ¿ya? ¿Cómo aborda el tema de la causalidad de la epidemiología? Por ejemplo, si uno se centra acá en estos 4 eventos, ¿ya?, y preguntamos, bueno, ¿cuál es la causa, por ejemplo, de la influenza? ¿Sí? Rápidamente ustedes pueden decir que la causa de la influenza, ¿cierto?, es el virus. Para que se produzca la influenza tiene que estar el virus. Entonces uno tiene una causa bastante directa y precisa. O sea, si no hay virus, no hay influenza. Si yo les pregunto a ustedes,
¿cuál es la causa del cáncer de pulmón? ¿Cierto? Muchos me podrán decir el hábito tabáquico, muchos me podrán decir la exposición a determinados contaminantes, por ejemplo el asbesto. ¿Ya? Pero aquí ya entramos en algunas problemáticas porque no todos los fumadores, ¿cierto?, se le produce un evento del tipo de cáncer de pulmón. Lo mismo con el cáncer de mama. ¿Cuál es la causa del cáncer de mama? Y probablemente pueden haber diferentes causas y cómo contribuyen a todo el componente causa de mama. Perdón, cáncer de mama. Y si les pregunto, ¿cuál es la causa de los accidentes automovilísticos? Bueno, ustedes pueden empezar a nombrar una serie de razones, ¿cierto? Distracción, manejar con consumo de alcohol, ¿cierto? Sueño, consumo de droga, etcétera. No es fácil, ¿cierto?, buscar las causas, ¿ya?, de algún evento determinado. Les muestro este libro, ¿cierto?, que se llama De causalidad, en la segunda edición, Judea Pearl, ¿cierto?, que dice Modelos y razonamiento y inferencia de causalidad. Bueno, él es un investigador de la Universidad de Berkeley, ¿cierto?, que ha estudiado mucho el tema de causalidad desde el punto de vista del diseño de los grafos causales y cómo se relacionan las determinadas variables para producir un determinado evento y cómo están interactuando y tratando de acercarse hacia la causalidad, ¿ya? Y aquí él hace una intersección, ¿cierto?, entre el mundo probabilístico, estadístico y cómo uno, el tema estocástico, probabilístico, con el tema más determinístico de que esto produce un evento. Esto es causa de. Entonces, una aproximación muy interesante es el uso de estos diagramas causales para acercarnos a causalidad. Él en su libro, ¿cierto?, habla, al final de su libro, hace una presentación que hizo en algún determinado momento y aquí saqué algún extracto y él dice que el tema de la explicación causal viene desde siempre. Siempre nosotros estamos tratando de responder por qué se producen determinados eventos, cuáles son las causas de, ¿ya? ¿Cuál fue las causas que están detrás, por ejemplo, del levantamiento y el estallido social? ¿Cuáles son las causas? Causas proximales, causas más distales. ¿Dónde pongo yo el foco cuando quiero hacer una intervención, por ejemplo, en salud pública? Y él pone el ejemplo en el paraíso, Adán y Eva, ¿cierto? Y dice Adán, ella me pasó la manzana y yo comí. Es decir, él quiso explicar por qué él comió la manzana. Y Adán, ¿cierto?, culpa de alguna manera a Eva. ¿Ya? Ahí empezamos con temas complicados. Y Eva dice, ¿cierto?, también buscando una respuesta, ¿ya?, una causa de por qué ocurrió esto, dice, la serpiente me engañó y yo comí. Y Adán dice, si ella no me hubiera dado la fruta, yo no habría comido. Bueno, ni corto ni perezoso culpabiliza a Eva. Es decir, siempre estamos buscando las razones de por qué se produce algo. Desde pequeño, ustedes ven, los niños cuando nacen empiezan a preguntar por qué esto, y todos los que hemos tenido niños, ¿cierto?, son cansadores en el sentido de que siempre están preguntando la curiosidad, ¿por qué se producen las cosas? Diferentes filósofos han tratado de definir causa. Vamos a ver dos o tres cosas muy básicas de esto, porque no se trata de estudiar filosofía acá, pero Hume, ¿cierto?, que fue un filósofo muy reconocido, ¿cómo él define causa? Él define causa como un objeto seguido por otro, donde si el primer objeto no ha sido, es decir, no ha existido, el segundo nunca ha existido. Y da algunos lineamientos de qué causa, dice. La causa y el efecto deben ser contiguos en el espacio y el tiempo.
La causa debe ser anterior al efecto, es decir, aquí estamos hablando, acá en el causa, en el espacio y tiempo, estamos hablando de una temporalidad. La causa debe ser anterior al efecto. Debe haber una constante unión entre la causa y el efecto. La misma causa siempre produce el mismo efecto y el mismo efecto nunca viene de la misma causa. Cuando diferentes objetos producen el mismo efecto, diferentes objetos, diferentes factores producen el mismo efecto, este debe ser por medio de alguna cualidad, la cual será común entre estos diferentes objetos. Cuando vemos desde el punto de vista de la investigación epidemiológica o de la salud pública, ¿cierto? El desarrollo de todas las teorías de causalidad, ¿cierto? ¿Por qué se producían los eventos de salud? Que esto lo vimos de alguna manera en la materia de introducción a la epidemiología. Hay diferentes paradigmas, ¿cierto? Diferentes teorías, ¿ya? En primer lugar, cuando no había mucha información, ¿cierto? Predominaba una teoría divina de por qué se producían los efectos, los eventos de salud. Era el desbalance de los humores corporales causados por el aire, agua, tierra, estrellas, ¿ya? Y se producía la enfermedad, este desequilibrio, ¿ya? También, ¿cierto?, era un castigo divino porque se producían las enfermedades. Al poco andar aparece la teoría de los miasmas, ¿cierto? ¿Ya? Que la enfermedad era transmitida por unos miasmas que eran las pestilencias, olores emanados de las cloacas, aguas impuras, o nubes que se acercaban a la superficie del suelo como niebla, y estas emanaciones producían la enfermedad, claro, porque ellos empezaron a ver, ¿cierto?, en aquellas épocas que se aparece esta teoría miasmática que es, ¿cierto?, por Inglaterra, en la Inglaterra victoriana. Ellos veían que la gente que se enfermaba eran aquella gente que estaba en el lugar donde se veían esas emanaciones o estaban muy cerca de estos lugares de contaminación. Al poco andar aparece la teoría de los gérmenes, ¿ya? Cuando aparecen los postulados de Henle y Koch sobre el bacilo de la tuberculosis, sobre los microorganismos. Entonces, como ustedes ven, se van consolidando respuestas a por qué se producían o por qué se producen los eventos de la salud. Y más adelante aparece la red de causalidad, que está muy imbricado, ¿cierto?, con el paradigma de las causas de las enfermedades crónicas. ¿Por qué se producen las enfermedades crónicas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la causalidad más directa, es más fácil y comprender que un microorganismo produce un evento de salud determinado. Pero desde el punto de vista de las enfermedades crónicas, es otro mundo, ¿cierto? Que pueden haber microorganismos, pero también hay una serie de otros eventos de salud que tienen que ver con las condiciones imperantes del entorno, ¿ya? Y ahí vienen los factores, ¿cierto?, determinantes sociales, ¿ya?, o enfermedades carenciales, nutricionales, que no están asociadas a un microorganismo. Y cada vez se va complejizando más, tratando de dar respuesta a por qué se producen los eventos, bueno, y empezamos a aparecer con controversias actuales, modelos complejos de causalidad, teorías del caos, fractales, el conocido efecto mariposa, ¿cierto? Que una mariposa mueve las alas en un lugar y se produce, ¿cierto?, voy a exagerar, un huracán en otra parte, ¿cierto? Es decir, cómo yo muevo algo acá y cómo se expresa ya en una cadena de eventos. En general, cuando se habla de causalidad desde el mundo filosófico, científico, ¿cierto?, hablamos de elementos de una relación causal. ¿Qué elementos tiene? ¿Cuáles se constituyen? Bueno, tenemos un elemento inicial o causa. Desde el punto de vista epidemiológico podríamos decir quizás un factor de exposición. Recuerden que un factor de exposición es un atributo o algo que, que aumenta la probabilidad de que se produzca un evento, que hay una asociación causal entre ambos atributos, entre ese atributo y el evento. Eso hay que entrar a analizar otras cosas. Entonces tenemos un elemento inicial, ¿ya?, y su definición depende del modelo de causalidad que yo esté utilizando. ¿Qué pueden ser causas, por ejemplo? Por ejemplo,
Acciones intencionales, administración de un tratamiento, ensayos clínicos. Yo administro un tratamiento, o sea, es decir, si yo administro y contabilizo los eventos, los efectos. O podrían ser causas también, como elemento inicial, acciones no intencionales. Por ejemplo, fenómenos naturales, la lluvia. ¿Ya? El hábito de fumar de aquellas personas que nos exponemos en forma de humo secundario, ¿ya? Involuntariamente. No es intencional, pero si estamos alrededor de alguien que fuma, nos vamos a exponer. O podrían ser atributos de un individuo, las causas, por ejemplo, el sexo, o su nivel de inteligencia, cómo lo construimos. Es un constructo la inteligencia. Uno no mide 2, 3, 4 inteligencias, ¿cierto? Es un constructo, son varias cosas. Por ejemplo, como no se definen en función de cambio, a veces en lugar de causas se habla de determinantes, ¿cierto? Y aquí entramos a los determinantes. Entonces, los elementos de inicial o causa podrían ser los determinantes sociales de la salud, que es lo que yo mostraba al inicio de esta exposición. Y obviamente la relación causal tiene un elemento final, que es el efecto, causa-efecto, que se define en términos de cambio con respecto a la situación previa, ¿ya? O el efecto es el cambio con respecto a lo que hubiera ocurrido si no hubiera ocurrido la causa. ¿Ya? Y este último elemento es la que plantea más problemas para el diseño experimental y por lo tanto ahí aparece la necesidad de control. Esta parte de eso se refiere a lo contrafáctico. ¿Qué hubiera ocurrido si yo hubiera hecho algo? ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de los estudios de investigación, por ejemplo, los diseños de investigación clínica, ¿ya? Yo al individuo lo voy a tener como expuesto o no expuesto, pero no con ambas situaciones en el mismo momento del tiempo, a la vez. ¿Ya? ¿Es una o es otra? Entonces, cuando hablo yo de un modelo contrafáctico, me estoy refiriendo, ¿cierto?, a que qué hubiera ocurrido si hubiese podido tener los individuos al mismo tiempo en diferentes posiciones, lo cual no es posible. Entonces, como no es posible, yo necesito un control que se parezca lo más posible al individuo con quien me quiero contrastar. Pero esta relación causa y efecto, ¿cierto?, tiene que tener alguna conexión. ¿Ya? Y cuando hablamos de la relación entre ambos, ¿cierto?, aquí aparecen diferentes filósofos, ¿cierto?, que tratan de explicar cómo es esta conexión de esta causa y este efecto. Algunos autores, otros filósofos como Russell, la definen exclusivamente como funcional, en el sentido de una función matemática. Algunos otros, ¿ya?, Galileo, Miles, Kant, la definen como una condición, dado que, ¿ya? Y los del área matemática en función de, ¿ya? Una f de x, por ejemplo. Bueno, veamos unos elementos de la relación causal. Bueno, una relación causal, si lo miramos desde el punto de vista condicional, puede ser una causa necesaria y suficiente, o una causa necesaria y no suficiente para que se produzca el evento, o una causa no necesaria y suficiente, o no necesaria y no suficiente. No es fácil hallar ejemplos específicos de esto, pero vamos a hacer el esfuerzo. Cuando hablamos de una causa necesaria y suficiente para que produzca un determinado evento. Por ejemplo, dice acá, si A, entonces B, y si B, ¿cierto? Si B, entonces A. Es decir, esta causa es suficiente para producir por sí sola el evento. Por ejemplo, el virus de la rabia va a producir hidrofobia, la enfermedad de la rabia en los humanos, ¿cierto? Es decir, si soy mordido con un perro con hidrofobia, ¿cierto? Entonces, enfermedad de la rabia, y si hay enfermedad de la rabia es porque tengo el virus
de la hidrofobia, ¿cierto? El rhabdovirus. Por lo tanto, es una causa necesaria y suficiente para que se produzca el evento. Pero una causa puede ser a la vez, por ejemplo, necesaria y no suficiente. ¿Qué significa eso? Si A, entonces B, o no B, ¿cierto? Es decir, necesaria y no suficiente. Y si B, entonces A. La única manera que, ¿cierto?, se produzca B es que esté A. Pero B podría suceder por otra exposición, por ejemplo. Veamos este ejemplo acá de la fenilketonuria. La fenilketonuria es una enfermedad que se produce en los niños, ¿cierto?, que se produce un problema en su desarrollo cerebral, ¿ya?, producto de que estos niños tienen una deficiencia en una enzima que metaboliza un aminoácido que se llama fenilalanina, ¿ya? Y cuando ese niño recién nace y es alimentado con un alimento que tiene este aminoácido, y a su vez este niño tiene esta deficiencia para metabolizar ese aminoácido, se acumula este elemento y daña la función del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Si se tiene la deficiencia en la metabolización de este aminoácido, ¿ya?, y si recibo alimento que tiene este aminoácido, entonces se produce el evento. Pero si no lo recibo, no se produce el evento, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo de una causa que es necesaria y no suficiente. No es suficiente porque para que se complete la causa suficiente, se requiere que el niño reciba un alimento que tiene contenido de fenilalanina. Si no lo recibe, no se va a producir el evento. Entonces, a estos niños, cuando nacen todos los niños, niñas, ¿cierto?, le toman una muestrita de sangre y ven si tienen esta deficiencia, y ahí rápidamente se programa el tipo de alimentación que va a recibir. Pero puede que también una causa sea no necesaria y suficiente. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista probabilístico, se supone que si A, entonces B, y si B, entonces A o no A. ¿Ya? Es suficiente, pero no necesaria. Por ejemplo, el hábito de fumar y cáncer de pulmón, ¿ya? Si yo quiero ver si fumar es una causa de cáncer de pulmón, claro, se ha visto probabilísticamente, ¿cierto?, que aquellos individuos que fuman mucho más cigarrillos tienen mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón. Pero no todas las personas que tienen cáncer de pulmón, ¿cierto?, son fumadores. Por lo tanto, es una causa no necesaria, pero suficiente. El gran tipo de causas que hay son causas necesarias, no necesarias y no suficientes, ¿ya? Es decir, si A, entonces B o no B, y si B, entonces A o no A. Lo mismo opera con el cigarrillo, ¿ya? Fumar está asociado a cáncer de pulmón, ¿ya? Y no fumar también puede haber cáncer de pulmón, ¿ya? Tener cáncer de pulmón, ¿ya?, implica fumar o no fumar. No tener cáncer de pulmón también implica fumar o no fumar. Entonces, como dice acá, cuando yo veo los elementos de la relación causal, lo más común, ¿cierto?, es el cuarto caso, que es más difícil de establecer por su ambigüedad, ¿ya? Pero es el más frecuente en investigación biológica en ciencias de la salud. Cuando hablamos de modelos de causalidad, se reconocen en general unos tres tipos de modelos de causalidad. Cuando hablamos del modelo determinista, ¿cierto?, es decir, una causa produce un efecto, este modelo implica la especificidad de la causa y el efecto. Por ejemplo, las enfermedades infecciosas podríamos decir que es un modelo más determinista, ¿cierto?, porque para que se produzca el evento de salud, tiene que estar el agente, ¿ya? Pero también nosotros hablamos de modelos de causalidad probabilísticos, es decir, esto es lo que se asocia a los factores de riesgo, y aquí entra todo lo que es la teoría de probabilidades, que es el área que ustedes están trabajando. Es decir,
Aquí aparecen los factores de riesgo, ¿cierto? Que son aquellas características que aumentan la probabilidad de que se produzca un evento, pero no necesariamente es una causa. Y bueno, algo mezclado, ¿cierto? Que lo que le llaman algunos epidemiólogos el modelo determinista modificado, que tiene que ver con la multicausalidad y el análisis probabilístico. Entonces, aquí buscamos muchas causas y cómo interactúan entre ellas y aplicamos modelos estadísticos específicos para ver, ¿cierto? Tratar de acercarnos a relaciones causales. Aquí aparece todo lo que es la teoría de los grafos causales que se está usando mucho, por ejemplo, para investigación epidemiológica, ¿ya? Los sistemas de ecuaciones estructurales que también apuntan hacia causalidad, pero siguen siendo herramientas estadísticas que permiten, ¿cierto?, aproximarnos a la causalidad. Veamos algunos esquemas de causalidad muy básicos, ¿cierto? Tratando de encontrar relaciones causa-efecto más directas, por ejemplo, el modelo teológico de un factor, en el que un factor puede producir una enfermedad. Por ejemplo, un factor A produce una enfermedad, ¿ya? Aquí hay una causa necesaria y suficiente para producir hidrofobia. Tiene que estar el virus de la rabia, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, ya sabemos que hay diferentes variedades, pero probablemente podríamos hablar también de un modelo determinista, ¿ya? Puede haber variaciones, por supuesto, y la trisomía del par 21, ¿cierto?, de los cromosomas se asocia directamente con síndrome de Down, ¿ya? Ahí podríamos hablar de realmente una causa, un evento. Otro modelo etiológico, el multifactorial, en el que varios factores pueden producir una enfermedad, ¿cierto? El factor A por sí solo por la enfermedad, el factor B por sí solo, el factor C. Por ejemplo, aquí estamos viendo que esto está separado, pero probablemente desconocemos las interacciones que pueden haber entre estos factores de exposición o factores de riesgo, nutricionales, tabaquismo, la inactividad, cómo, ¿cierto?, repercuten sobre un evento de salud que es la hipertensión, ¿ya? Aquí hay causas que son suficientes para producir la enfermedad, pero no necesarias, ¿ya? Porque también se produce por otras causas. Entonces aquí ya empezamos a complejizar un poco la relación causa-efecto, ¿ya? Estamos entrando, ¿cierto?, a este mundo más estocástico, más probabilístico. Cómo interactúan entre ellas también para producir la enfermedad. Otro modelo, ¿cierto?, multiefecto, multifactorial, muy conocido por todos, que un factor, ¿ya? ¿Ya? O multiefecto, digamos, ¿cierto? Un factor produce diferentes efectos, ¿ya? En el cual un factor puede producir varios efectos en la salud. No sé, yo hago un diseño de estudio que estoy determinando determinada exposición, presente, ausente, y probablemente pueden aparecer diferentes efectos en la salud, ¿ya? Un ejemplo clásico, el plomo inorgánico, produce alteración a nivel del riñón, del sistema nervioso periférico y del sistema hematopoyético, ¿cierto? El que produce todo lo que tiene que ver con la sangre y sus derivados, ¿no? Este es un modelo multicausal de plomo. Ustedes ven, nosotros podemos conocer los eventos, los efectos, los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos un determinado nivel de plomo a nivel sanguíneo, ¿ya? Y el consumo diario, la absorción diaria, y esto se puede relacionar con efectos cognitivos, con pobreza de la función renal, con pérdida del coeficiente intelectual, con problemas sanguíneos, con hipertensión, etc. Pero esto es lo que nosotros vemos distalmente, ¿ya? Perdón, quiero decir proximalmente, son lo que está más cerca. ¿Y qué es lo que está más cerca acá? Las causas proximales. Por ejemplo, la concentración de plomo en el agua, o sea, consumo agua y de ahí de esa manera ingreso el plomo. La concentración de plomo en el aire y en el polvo, que era el problema que teníamos cuando la benzina, ¿cierto?, tenía plomo en su contenido para evitar las explosiones. El plomo en los alimentos, por ejemplo, cuando se preparan alimentos en cerámica vidriada, que tiene contenido de plomo, o exposiciones ocupacionales de plomo a través del aire o del polvo en ambientes de trabajo.
Todo eso, ¿cierto?, se va a absorber, va a entrar por diferentes vías, habitualmente digestiva o dérmica puede ser, y voy a tener determinados niveles de plomo que van a hacer su efecto. Pero, ¿cierto? ¿Por qué hay plomo en el agua? Bueno, porque a lo mejor las cañerías son viejas y están soldadas o algunas de ellas hechas de plomo. ¿Por qué hay plomo en el aire y en el polvo? Porque por el uso de las pinturas, ¿cierto? Por el tráfico que produce emisiones de plomo, ¿ya?, las actividades industriales que producen plomo a nivel ambiental y la gente se expone ocupacionalmente. Aquí ya lo dijimos, el plomo, ¿cierto?, en ollas de greda, por ejemplo. Uso de plomo en los cosméticos, ¿ya?, o remedios folclóricos, ¿ya? Entonces, aquí tengo una serie de causas distales, ¿ya? Pero si uno las sigue, tenemos causas más proximales, entonces la pregunta es, ¿dónde hago la intervención? ¿Cómo bajó el plomo en diferentes países del mundo, en diferentes ciudades, ¿cierto? Bajó cuando se prohibió, ¿cierto?, el uso de plomo en la gasolina, y bajó ostensiblemente el plomo en el contenido sanguíneo de las personas, y muchos estudios que se hacían en embarazadas y le tomaban una muestra del cordón sanguíneo, ¿cierto? Y ahí se veían al tiro los niveles de plomo. Entonces fue muy relevante. Hay varios estudios con respecto a eso. Otro esquema de causalidad, un modelo multifactorial secuencial, ¿cierto?, que requiere de periodos previos de inducción de la sustancia. Este es el clásico modelo de cómo se produce un cáncer, ¿ya?, para que se produzca el efecto en la salud. Hay un periodo de inducción que se entiende en el tiempo que tardan los factores en interactuar para originar un efecto a nivel molecular, ¿cierto? Factor A, factor B, factor C interactúan y esto se desencadena la enfermedad y cambio a nivel molecular, y vamos en el proceso de enfermedad, la fase de latencia, ¿cierto?, hasta que se produce la fase clínica cuando detecto, ¿cierto?, clínicamente la enfermedad. Claro, pudiendo a lo mejor haberla detectado con algún examen previo. Pero en general, como dije, digamos, el nivel más común, ¿cierto?, es que las causas sean ni necesarias ni suficientes, ¿ya? Entonces, si miramos este esquema, ¿ya?, estos son sacados del libro de Gordis, Leon Gordis, que yo les recomendé para su bibliografía, diferentes factores interactuando, ¿ya?, produciendo una enfermedad, ¿ya?, y ya sea directamente o aquí entre ellos, estos factores producen una determinada enfermedad, ¿ya? Y probablemente uno lo que trata de investigar cuál de ellos es más relevante y efectivamente ver en cuál de ellos yo puedo intervenir, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, aquí está la diabetes mellitus, puede haber factores genéticos, causa diabetes, ¿cierto? También el sedentarismo, el sobrepeso, ¿cierto? Este factor genérico también te puede estar asociado con infarto del miocardio, con hipertensión, efectivamente. Entonces, uno se encuentra con esta la realidad y por lo tanto, cuando uno analiza, ¿cierto?, estos estudios o estos modelos multicausales, tiene que tener muy claro, ¿cierto?, cómo es la red causal que hay detrás de un determinado evento de salud. Entonces, como decimos, en general es lo más común, ¿ya? Aquí nos vamos a enfrentar desde el punto de vista de la causalidad, ¿ya? Y sí que estamos hablando de un modelo causal, ya sea determinístico, perdón, o probabilístico. Cuando nosotros hicimos la clase de introducción o sea, a la epidemiología, ¿cierto?, hablamos de uno de los paradigmas, ¿cierto?, o cuando vimos las teorías, ¿cierto?, de por qué las personas se enfermaban, ya sea divina, los miasmas, los gérmenes, la caja negra, o la ecopidemiología que le llama, ¿cierto?, Susser, que es todo el conjunto sistémico que está de alguna manera interactuando y produciendo enfermedad, ¿cierto? Cuando hablamos del paradigma de la caja negra, no sabíamos sabíamos que, por ejemplo, aquí la persona fuma y se produce un cáncer de pulmón, ¿ya? Y al interior de las personas, ¿cierto?, y también en el entorno, en el contexto que lo rodea, hay una serie de eventos que pueden estar interactuando, pero por ejemplo, si uno lo ve al interior, bueno, a nivel celular,
están los elementos carcinógenos que contiene la nicotina, ¿cierto? Hay metabolización que activa algunos carcinógenos, se producen aductos de DNA, ¿cierto? Y esto produce alteraciones a nivel, produce mutaciones, etcétera, ¿ya? Y hay una serie de mecanismos que están asociados, ¿cierto? Mecanismos de acción para que se produzca el evento, porque lo que nosotros encontramos es fumar y cáncer de pulmón. Entonces, pero bueno, ¿cuál es la causa? ¿Es la causa directa del hábito de fumar o que dentro del cigarrillo hay sustancias que son carcinogénicas y esas sustancias carcinogénicas activan ciertos metabolismos o producen reacción inflamatoria de oxidorreducción, alteran procesos de reparación, etcétera? Y eso produce y desencadena un evento, ¿ya? Entonces, ¿dónde ponemos el atajo con respecto a una relación causa-efecto? Bueno, eso es muy relevante desde el punto de vista de dónde estoy interactuando, si estoy trabajando a nivel del paciente o estoy trabajando a nivel de la población, en un colectivo, como se trabaja en salud pública, en epidemiología. ¿Qué es una causa desde una perspectiva epidemiológica? Aquí tenemos diferentes definiciones de diferentes epidemiólogos, ya muy connotados, ¿cierto? De Rodman, uno de los epidemiólogos más conocidos. ¿Qué dice Rodman? Que es una causa, según él, desde el punto de vista de la epidemiología, es un acto, evento o estado de la naturaleza el cual inicia o permite, solo o en conjunto con otras causas, a una secuencia de eventos resultando en un efecto. Condición o característica sin la cual la enfermedad podría no haber ocurrido. Podría no haber ocurrido, ¿ya? En general, el modelo de Rodman de causalidad es bastante determinístico, pero ha ido mutando en el tiempo y ya está entrando, ¿cierto?, con una mirada también más probabilística que lo que vivimos ahí cuando dividíamos los modelos determinísticos, probabilísticos, y el determinista modificado. Y el modificado, ¿cierto?, estamos tratando de intentar de congeniar ambos mundos. McMahon y Tirchopoulos, ¿qué dicen ellos que es una causa? Es una relación existente entre dos categorías de eventos, en el cual la alteración en la frecuencia o en la cualidad de uno produce un cambio en el otro. Y Susser, mucho más simple, más directo, ¿cierto? Él dice, es una causa, es algo que hace la diferencia, algo que produce un cambio. Veamos un poquito el modelo general de causalidad de Rodman, que es el modelo de las tortas o de los pies, ¿ya? Y él, ¿a qué se refiere con esto? Él habla que es una torta, ¿ya? Y la torta completa le llama causa suficiente, ¿ya? Por lo tanto, es un conjunto de condiciones sin las cuales la enfermedad no podría ocurrir, es decir, la torta completa o la pizza completa. La causa componente sería cualquiera de las condiciones que son necesarias para que se realice la causa suficiente, es decir, para que se realice esta causa suficiente, ¿cierto? Esta está compuesta, valga la redundancia, por causas componentes, ¿ya? Y se van sumando las componentes, ya sea en forma lineal, en el tiempo, o pueden ser probablemente simultáneas. Entonces, eso quizás son algunas de las fallas que tiene este modelo, pero cuando se forma la última causa componente, aparece el evento de salud. Y también él habla de causa necesaria, ¿ya? Que es una causa componente, es una causa que está ahí en la pizza, en la torta, en el pie, que es miembro de cada causa suficiente. Es decir, que esta causa siempre tiene que estar para que se produzca una causa suficiente o se produzca un evento, ¿ya? Cuando se produce el evento de salud, de acuerdo al modelo de Rodman, ¿cierto? Él habla de causa suficiente, es decir, interactúan las componentes y en su justa medida, y ahí cuando están todos, se forma la causa suficiente. Es decir, la causa suficiente en el fondo es el evento ya de salud o de enfermedad. Bueno, aquí hay un paper muy interesante que si tienen tiempo traten de leerlo, se llama Causalidad e Inferencia Causal en Epidemiología. Él habla, ¿cierto?, de la causalidad y nombra diferentes filósofos más de una mirada desde la filosofía de la ciencia, y también cómo la epidemiología aborda la inferencia causal, ¿ya? Eso lo vamos a discutir un poco en esta clase.
aquí está Rodman, ¿cierto? Y aquí está su modelo. Y cada una de estas pie o de estas tortas, o yo le digo pizza, ¿cierto? Es una causa suficiente, ¿cierto? Aquí hay una, dos, tres causas suficientes de una determinada enfermedad, ¿ya? En esta causa diferente, ¿cierto? Dice, hay dos sets diferentes de causas componentes responsables de una misma enfermedad. O sea, si ustedes se fijan, aquí está A, B, B, E, D, C, que no están acá. Pero es la misma enfermedad con diferentes causas componentes. Y si nosotros miramos, la que se repite acá es A. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría pensar que a lo mejor A es una causa necesaria para que se produzca la causa suficiente. Recuerden, toda la torta completa es una causa suficiente. Bueno, y aquí lo que pone, ¿cierto? Una causa individual, esto G podría ser, ¿cierto? Un gen, por ejemplo. Nuevamente el modelo general de causalidad. Aquí hay tres causas suficientes de una misma enfermedad, ¿cierto? Y la figura muestra una enfermedad que tiene tres complejas causas suficientes. Estos son los componentes, ¿cierto? Diferentes componentes. Cada uno teniendo cinco componentes, cinco causas componentes. Y A aparece acá, aparece acá, aparece acá. Por lo tanto, yo puedo decir que A es una causa necesaria para que se produzca la causa suficiente. Y B, C y F, B, C y F, C, F, ¿se fijan? No son causas necesarias ya que ellas no aparecen en todas las tres causas suficientes. Aquí F aparece en esta causa suficiente y solo en esta, pero no está acá. Entonces, aquí están causas suficientes, tres causas suficientes, y dentro de estas tres causas suficientes hay una causa necesaria que es A, porque se repiten todas, y las otras son componentes. ¿Qué atributos tiene el modelo causal de Rodman? Él dice que la realización de una causa suficiente, es decir, que aparezca la enfermedad, es sinónimo de la ocurrencia, aunque no necesariamente el diagnóstico de la enfermedad, porque puede ser que ya la enfermedad se produjo, pero no ha sido diagnosticada, no ha sido detectada. También dice que las causas componentes pueden actuar separadas en el tiempo. No es que actúan al mismo tiempo, sino que pueden ser procesos que son separados en el tiempo. Ocurrió un evento anterior y ese evento anterior se relaciona de alguna manera con los eventos finales. El modelo que vimos de plomo, ¿cierto? ¿Qué pasó, cierto? Habían cañerías que eran hechas de plomo y esas cañerías, ¿cierto? Probablemente llegaron a esos consumos de plomo o esos niveles de plomo a nivel sanguíneo, finalmente. ¿Ya? No es que ocurrió rápidamente, sino que hubo un tiempo, un periodo, un espacio de tiempo. Una causa componente puede involucrar la presencia de una exposición causal o la falta de una exposición terminada. Es decir, un componente puede ser el no tener ese atributo. ¿Ya? Y él dice que bloqueando la acción de cualquier causa componente previene la realización de la causa suficiente. Y por consiguiente, podríamos prevenir la enfermedad por esa senda. Es decir, ¿qué es lo que hace la epidemiología? Tratar de estudiar todas aquellas causas componentes que podríamos decir factores de riesgo desde el punto de vista probabilístico, reconocerlo, cosa de poder hacer una intervención y tratarme de evitarme algunos casos de esa enfermedad. Ahora, si es una causa necesaria y hago una intervención, me evito todos los casos de la enfermedad. ¿Ya? Pero como lo dijimos, lo más común, ¿cierto?, es que tengamos muchas causas que están asociadas, ¿cierto?, a una determinada enfermedad. Aquí tenemos un modelo multifactorial secuencial. Fíjense, tenemos un huésped susceptible. Estos son factores que influencian la tuberculosis en los humanos. Un huésped susceptible. ¿Ya? Aquí se produce la exposición al Mycobacterium, ya sea se contagia a través de pariente, en algún lugar específico, ¿cierto? Pero resulta que este huésped susceptible tiene una serie de atributos o otros componentes o otros factores, ¿ya?, para que se produzca esta tuberculosis. Por ejemplo, hay problemas de mala nutrición, problemas de hacinamiento, se vacunó o no se vacunó, carga genética. ¿Ya?
Entonces este es un huésped susceptible. Se produce la invasión de los tejidos, la reacción, y se produce la enfermedad. ¿Ya? Cuando está la enfermedad, aquí se produjo la causa suficiente. ¿Ya? Y todas estas son componentes, y el Mycobacterium viene a ser la causa necesaria. Para que haya tuberculosis tiene que haber Mycobacterium. Esto opera muy bien en las enfermedades infecciosas, pero no opera de la misma manera, ¿cierto?, en las enfermedades crónicas, en las enfermedades carenciales, donde hay una serie de factores, ¿ya?, que no son microorganismos que están asociados a una determinada enfermedad. Lo vimos: diabetes, hipertensión, ¿ya?, cáncer probablemente, etc. Este otro artículo también, que es muy interesante, que es escrito por la Nancy Krieger, una muy connotada epidemióloga que no sé si todavía está en la Escuela de Salud Pública de Harvard, ¿ya?, pero ella habla de la epidemiología y la red de causalidad, ¿ya?, el tejido de causalidad, y ella se pregunta: ¿ha alguien visto la araña? ¿Ya? ¿Qué dice el resumen? ¿Ya? Múltiple causalidad es un canon de la epidemiología contemporánea, y su metáfora y modelo es la red de la causalidad, ¿ya?, la telaraña de la causalidad. Primero articulado en el año 1960 en los libros de epidemiología, esta red permanece ampliamente aceptada, pero pobremente elaborado el modelo, reflejando una parte del contemporáneo estrés de la epidemiología sobre los nuevos métodos y teorías para investigar las causas de enfermedad. Este ensayo discute los orígenes, las características y los problemas de esta red, incluyendo su escondida importancia bajo el marco del individualismo biomédico para guiar la elección de los factores a incorporar en esta web. O sea, cuáles son los factores que yo asocio a la enfermedad desde el punto de vista más biomédico. ¿Ya? La autora examina varias aproximaciones contemporáneas acerca de la teoría de la epidemiología, incluyendo aquellas cuales estresan la evolución biológica y adaptación, y aquellas de los cuales enfatiza la producción social de la enfermedad. Aquí ya entramos los factores sociales, los determinantes sociales de la enfermedad, para mejor integrar la comprensión biológica y social y los cambios que están ocurriendo en la población asociados a los patrones de salud y enfermedad. Por lo tanto, ella dice: bueno, está la web, pero ¿dónde está la araña? ¿Ya? Es un paper bastante interesante, bastante extenso también. Hablemos un poco de la inferencia causal. ¿Qué entendemos por inferencia causal? La inferencia causal determina las asociaciones causales, es decir, la relación causa-efecto, ¿ya?, y para ello utiliza una serie de criterios o postulados, que le llaman, ¿cierto?, que son los postulados de causalidad sugeridos por Sir Arthur Bradford Hill en el año 1965, en su famoso estudio, ¿ya?, sobre el cáncer de pulmón en los médicos británicos. Y por lo tanto, él construye una serie de postulados y criterios cuyo propósito son guiar para determinar si una asociación es o no causal, por lo menos para dar luces, ¿ya? No están en fierro o en bronce, ¿cierto?, o en piedra, pero sirven para uno poder guiarse y acercarse a la causalidad. Aquí está Bradford, ¿cierto?, y la causalidad. Este es su famoso estudio sobre el hábito de fumar y carcinoma de pulmón, en el cáncer de pulmón. Y como él dice acá, cuando crea sus criterios de causalidad o propone estos criterios de causalidad, dice que él no tiene deseo ni las habilidades para embarcarse en una discusión filosófica de lo que significa la causalidad, ¿ya? Pero él quiere proponer unos criterios para que los investigadores se guíen y digan sí, y se acerquen si esto puede ser un factor causal.
Bueno, ahí está el paper, ¿cierto? También todos estos artículos se pueden bajar en la web, que son gratis. Y ahí él hace un estudio que vamos a dar un poquito de detalle. Cómo vio él en aquella época, en el año, fíjense, esto es 1950, cómo ve él causalidad en base a este tipo de estudios. Entonces, los postulados que sugiere Bradford Hill, el año 65, son: él habla de la fuerza de la asociación, la consistencia de los hallazgos, la especificidad de la relación, la temporalidad, el gradiente biológico, la plausibilidad, la coherencia de estos resultados, el experimento y la analogía. Probablemente el experimento y la analogía son criterios que se han ido añadiendo en el tiempo, ¿ya? Han habido algunos cambios, han ido añadiendo algunos criterios diferentes a los que propuso, o complementando a los que propuso Bradford Hill. ¿Qué se refiere él cuando habla de la fuerza de la asociación? Bueno, él dice: mientras mayor es la asociación, o la magnitud de esta asociación, existe una mayor probabilidad que la exposición cause la enfermedad. Por ejemplo, en los estudios que revisa y hace, ¿cierto? ¿Sí? Se encuentra que el riesgo relativo de cáncer de pulmón, disculpen, en fumadores versus no fumadores es 9, es decir, aquellos que fuman tienen 9 veces más riesgo que aquellos que no fuman, teniendo presente que es cierto que haya individuos que no fuman igual tienen cáncer de pulmón, ¿ya? Y lo compara con un riesgo relativo de cáncer de pulmón en grandes fumadores versus no fumadores, que puede ser 20 veces más. Por lo tanto, la fuerza de la asociación estaría dado por cuántas veces más. O sea, el estudio tendría que ser muy errado, muy mal hecho para que encuentre riesgos relativos de esta envergadura. Habitualmente los riesgos relativos son bajos, ¿ya? Entonces él dice: las asociaciones fuertes probablemente son más causales porque ellas son improbables de ser completamente debidas al azar o a la confusión. En cambio, las asociaciones débiles pueden ser causales, pero es más difícil manejar los sesgos y la confusión, ¿ya? Un riesgo de 2 de 1,5 comparado con un riesgo de 20. Entonces ahí es cuando habla de la fuerza de la asociación. Otro criterio que habla es la consistencia en los hallazgos, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que se muestra? Son diferentes estudios, 3 tipos de estudios, ¿ya? El de Dolly Hill del 56, el de Hammond y Horn el 58 y el de Dorn en el año 58. Los sujetos investigados son aquí el clásico de los médicos británicos, hombres, ¿ya? Fíjense, 34.000, 188.000, 248.000 estudios de seguimiento. Rango de edad, 35-75, es decir, con probabilidad de tener un evento de salud del tipo cáncer. Aquí también el rango de 50-69 y de 30-75. ¿Cuántos meses de seguimiento? 120 meses, ¿ya? 10 años, 44 meses, 3 años, casi 4 años, 78 meses de seguimiento. ¿Y qué es lo que hizo? Se hicieron estos estudios, se calcularon las razones de mortalidad, se compararon al interior de cada estudio con el grupo de no fumadores, ¿ya? Estratificado por el número de cigarrillos. Y si ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? En el caso de Dolly Hill, él se dio cuenta que en la medida que aumentaba el número de cigarrillos, aumentaba, ¿cierto?, la razón de mortalidad. 4,4, 10,8, 43,7 versus eso. Lo mismo, ¿cierto?, en el estudio de Hammond, fíjense, 1, 5, 8, 7, 3, 15, aumentando. Si uno ve aquí rápidamente, incluso hay una gradiente de dosis-efecto, ¿ya? O más bien dosis-resultado, ¿ya? Es decir, en la medida que hay más consumo de cigarrillo, más riesgo. Más riesgo. Entonces, aquí es cuando uno habla, desde la mirada epidemiológica, en la consistencia de los resultados, ¿ya? Por eso cuando uno escribe un artículo, ¿cierto?, hace una publicación, se compara con otros estudios. Lo que quiere ver, en el fondo, uno, al hacer esa comparación, ¿ya?, es ver
qué tan consistentes son nuestros resultados con los resultados de otros investigadores en diferentes poblaciones, con diferentes metodologías, en diferentes periodos de tiempo, etcétera, ¿ya? En diferentes lugares geográficos. Consistencia. También él postula el criterio de especificidad. ¿Y qué ejemplo da? Aquí él presenta las muertes esperadas y observadas para fumadores de cigarrillo comparado con no fumadores. Nos presenta las razones de mortalidad. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron el práctico de tasas, estandarización de tasas y la indirecta a través de razones de mortalidad o razones de morbilidad, dependiendo de lo que se esté estudiando? Y usó 7 estudios prospectivos combinados. Entonces, ¿qué es lo que presenta aquí? ¿Cierto? Esta de cáncer pulmonar, las muertes esperadas y las observadas, y calculó una razón de mortalidad, que es lo observado, esto dividido por eso. Entonces, se dio cuenta, con respecto al hábito de fumar el cigarrillo, que mientras más cerca estaba la exposición de aquel órgano más dañado, ¿cierto?, había mayor riesgo. Mire, cáncer de pulmón, 10,8. A nivel de bronquios, ¿cierto?, 6,1. A nivel de laringe, 5,4. Al de estófago, 4. Y así iba bajando, efectivamente. Incluso vio esta relación hasta con cáncer de recto, ¿ya? Entonces, en la especificidad la orientó al punto de contacto, ¿cierto?, más cercano. Otro postulado o criterio relevante es la temporalidad. Probablemente este es el más importante de todos porque nos da la secuencia natural que uno esperaría. Primero me expongo y después aparecen los eventos, ¿ya? Es lo que buscan los estudios prospectivos de cohorte, ¿cierto? Los ensayos clínicos, ¿cierto? Expongo un grupo, los miro y sigo y contabilizo los eventos, los expuestos, no los expuestos. Entonces, también, ¿qué es lo que hizo él? Vio las tasas de muerte de cáncer de pulmón entre fumadores y exfumadores por la longitud de tiempo desde que se comenzó a fumar hasta que se dejó y con fumadores excesivos. Entonces aquí está la tasa de muerte estandarizada por 100.000 personas, ¿ya? El consumo menos de un paquete por día o uno más paquetes por día. Se estratificó por el número de paquetes, ¿ya? Aún fumando, si miramos, ¿cierto?, los que están aún fumando, la tasa de muerte, los que fuman menos de un paquete, 57,6, y los que fuman más de un paquete, 1,57, 3 veces más. Aquellos que pararon de fumar menos de un año, en relación al consumo de cigarrillo, esta es la tasa de muerte, y los que fuman sigue siendo mucho más la tasa de muerte, casi 4 veces. Los que pararon de fumar entre 1 a 10 años, esta es la tasa de mortalidad estandarizada, 35,5 versus 77, casi el doble, ¿ya? O sea, los que dejaron de fumar hace 10 años, algún efecto puede haber. Y el que paró de fumar 10 años o más, fíjese, y que fuma menos de eso, que fumaba menos de un paquete por día, tiene este riesgo, versus con aquellos que tuvieron esta característica, pero que fumaban más, tenían casi bastantes veces más riesgo de enfermedad de cáncer pulmonar. Este es un estudio que está en el Journal American Association, ahí están donde se puede encontrar. Es decir, el criterio de temporalidad, ¿ya? Y esto da a entender los tiempos que estuvieron fumando, los tiempos de exposición. Aquí hay un ejemplo interesante, ¿cierto?, de temporalidad, ¿ya?, que es la mortalidad por contaminación del aire en Londres el año 52. Es la epidemia de smog en Londres, diciembre del año 52. Aquí están las muertes diarias, y acá está la concentración de humo, miligramos por metro cúbico, ¿ya? Y la concentración de dióxido de azufre, Puchuncaví, ¿ya? Escuela La Greda, por ejemplo. Y aquí se ve, ¿cierto? Si uno mira las curvas, ahí están las muertes esperadas, las muertes vienen a este nivel, ¿ya? Y empieza a haber un incremento de concentración de contaminantes
por probablemente una inversión de capa térmica, una inversión térmica, ¿cierto?, en invierno. Londres se calefaccionaba con carbón en aquella época. Imagínense, se dice que en estos días en que ocurrió esta gran alza de contaminantes, no se podía ver ni un metro. Hay fotos que si ustedes las googlean las van a encontrar. Y por lo tanto, empezaron a aumentar las concentraciones de humo, las concentraciones de dióxido de azufre, bueno, y en forma, si uno lo tiene bastante, ¿cierto?, paciencia, podría esperar que aumenta la exposición y desfasadamente empiezan a aumentar los eventos, la mortalidad, ¿cierto?, que se estima que murieron alrededor de 4.000 personas en exceso. Se han hecho los recálculos últimamente y se estima que hasta 12.000 personas murieron, sobre todo aquellas personas con enfermedades cardiorrespiratorias o aquellos grupos etarios más susceptibles por esta gran contaminación que hubo. Otro de los postulados es la relación dosis-respuesta o la gradiente. ¿Ya? También lo ve, ¿cierto?, con respecto al número de cigarros fumados, números por día, las muertes de cáncer, y el estudio de la mortalidad en relación a fumar en 20 años de observación en los médicos británicos. Ahí está el British Medical Journal del año 76, ¿cierto? Esto extraído de esa tabla, de una tabla, y aquí está el gráfico, ¿ya? Este es las muertes, y en la medida que aumenta el consumo de cigarrillos, ¿cierto?, aumenta claramente la mortalidad. Entonces eso es una relación dosis-respuesta, o el gradiente. También dentro de los criterios habla de la plausibilidad y la coherencia. Estos criterios yo podría decir que son un poco más nuevos, porque en aquella época que Bradford Hill hizo este estudio, ¿cierto?, había una asociación entre los niveles, o el consumo, mejor dicho, de tabaco y la enfermedad de cáncer de pulmón, pero no había conocimiento cuál era el mecanismo, qué es lo que había ahí, ¿ya? Y por lo tanto, este criterio podríamos decir que es más contemporáneo, ¿ya? ¿Y a qué se refiere la plausibilidad? ¿Ya? Como dice acá, en el contexto biológico existente, el contexto biológico de la época, ¿cierto?, del momento, debe explicar lógicamente los mecanismos etiopatogénicos por los cuales una causa produce un efecto en la salud. ¿Ya? Sin embargo, la plausibilidad biológica no puede extraerse de una hipótesis, ya que el estado actual de conocimiento puede ser inadecuado para explicar nuestras observaciones o no existir. ¿Cómo se ve la plausibilidad? Se vio después, ¿cierto?, que el humo del cigarrillo, ¿cierto?, contenía una serie de sustancias que son carcinogénicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, arsénicos, algunas nitrosaminas, ¿cierto? Una serie, recuerden que el humo del cigarrillo tiene sobre 4.000 sustancias conocidas y probablemente más a esta altura ya, y muchas de ellas son tremendamente carcinogénicas. Bueno, acá lo dice, los cigarrillos tienen. Entonces, eso le da plausibilidad a los hallazgos y cierta coherencia con los resultados. Es más difícil separar estos dos criterios. De hecho, Rodman lo explica en el artículo que les comenté hace unos minutos. Otro criterio, experimento, bueno, este también es un criterio, diría, más o menos más contemporáneo, más nuevo, porque tampoco se puede experimentar con las personas. Pero, por ejemplo, en determinados programas de intervención, ¿ya?, estudios de intervención, donde se modifica la exposición a través de la prevención, algún tratamiento, debiera producir menos enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, en aquellos estudios de campo, ¿cierto?, o los comunitarios, en que se hace un tratamiento específico o algún tipo de intervención a un grupo y a otro no se le hace, y se ve cómo se comporta con respecto a los eventos que yo estoy evaluando. Como ejemplo acá aparecen programas desarrollados para dejar de fumar, resultan en una menor proporción de cáncer de pulmón. O sea, uno podría ver aquellos que estuvieron constantemente en los programas y los compara con lugares donde no habían estos programas, va a encontrar, ¿cierto?, una menor frecuencia de eventos de salud, o eventos de cáncer en este caso. ¿Cómo se puede ver también el típico experimento natural? Este es el estudio de John Snow, ¿cierto? Muertes de cólera de acuerdo a las compañías de abasto, es decir, más que de abasto, de abastecimiento de agua, en Londres el año 1936.
Esto fue cuando se publicó, obviamente esto es mucho más antiguo. Aquí está la compañía de agua, están diferentes compañías, los Southwark and Vauxhall, Lambert, el resto de Londres, el número de casos y las muertes por cólera y las muertes por cada 1000 casos, porque aquí lo que hizo John Snow, ¿cierto? Con todas las personas que fallecían por número de casas, no tenía la población, ¿ya? El censo de la población, que habría sido lo ideal. Entonces, el cálculo de esto es mortalidad por casa, por número de casas, en este caso por 10.000 casas. Y se ve claramente, ¿cierto?, que las muertes por cada 1000 casas fueron mucho más altas en estas compañías versus las otras dos. Y esta compañía, propiamente tal, si ustedes estudian un poco la historia de Jon Snow, ¿cierto? No el de Juego de Tronos, sino que de uno de los padres de la epidemiología, ¿cierto? Esto se debía a que esta compañía se abastecía de aguas abajo del Támesis, que venía totalmente contaminada con todas las deyecciones humanas, y por lo tanto era esperable que las personas se enfermaran cuando tomaban esta agua y fallecían de esta enfermedad, de las grandes epidemias del cólera. Ese es un estudio natural, un experimento natural. Otro de los criterios también, que también es relativamente más nuevo, que es la analogía, ¿ya? Y esto se fundamenta en relaciones de causa-efecto establecidas, con base a las cuales, si un factor de riesgo produce un efecto en la salud, ¿cierto?, otro factor con características similares a este factor de riesgo pudiera producir el mismo impacto. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los fármacos o en determinados compuestos que tienen estructuras moleculares muy parecidas. Entonces, si yo me expongo a esto, pero no hay estudio, pero yo sé que hay otros estudios con otras drogas o con otros compuestos de estructura similar, se ven efectos. Yo podría esperar efectos análogos. A eso se refiere básicamente analogía. Bueno, esos son los postulados y los criterios que Bradford Hill propuso para que los investigadores en el área de la epidemiología, de la salud pública, ¿ya?, trataran de ver si sus factores que están estudiando son factores causales. ¿Cómo me acerco lo máximo posible a la causalidad? Hablemos un poquito de asociación, ¿ya? Esto ustedes lo están viendo, ¿cierto?, constantemente en sus estudios. Están evaluando asociaciones, sobre todo asociaciones estadísticas. ¿Qué tipo de asociación uno puede determinar? Podría encontrar, ¿cierto? Lo que ustedes van a encontrar en la literatura como una asociación espuria, ¿ya?, o un artefacto, que estas resultan de un error o sesgo. Los sesgos, ¿cierto?, pueden ser asociaciones espurias en el diseño del estudio, la implementación o el análisis. O sea, sesgos que se producen durante el diseño de mi estudio, durante la implementación o el análisis. Yo puedo producir, ¿cierto?, asociaciones espurias. También puede haber asociación producto de la confusión, es decir, la relación entre una exposición y el desarrollo de una enfermedad está distorsionada por una variable adicional, una o más variables adicionales que me confunden mis resultados. Se llama confusión. Distorsionan mi medida de asociación que yo estoy estimando. Si un confusor es reconocido, ¿cierto?, si yo lo logro detectar, se puede ajustar para minimizar su impacto, y eso yo lo podría hacer, ¿cierto?, si es que no lo hice en el diseño, no lo precaví en el diseño, ¿cierto?, lo tengo que hacer en el análisis. Pero la asociación también puede ser por azar, por chance. Siempre hay que tener en mente la posibilidad de que una asociación observada que yo encontré en un estudio sea por azar. ¿Sí? Siempre. Se cruzaron justo, se alinearon los astros y encontré una asociación. Después, si tengo la posibilidad de repetir y repetir el estudio o buscar otras personas que han hecho estudios parecidos y no encuentran nada, hay que pensar, ¿habrán sido mis resultados por azar? Y obviamente también la asociación puede ser causal, que es lo que nosotros tratamos de buscar, la causalidad. Una asociación debido a mecanismos causales es generalmente determinada cuando a lo menos 3 de los criterios de Hill son cumplidos, ¿ya? Temporalidad, consistencia,
fuerza de la asociación, son los más potentes. Temporalidad, consistencia, fuerza de la asociación. Una asociación causal se refiere a que un factor actúa directa e indirectamente causando un evento determinado. Bueno, aquí aparece José Luis Borges, ¿cierto? Y dice, en lo que dice, lo que llamamos azar en nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad. Fíjense acá, esta figura tenía de un artículo ya antiguo, ¿cierto? De la asociación a la causa-efecto, a la relación causa-efecto, que nosotros lo que hacemos, ¿cierto? En investigación epidemiológica, determinamos diferentes asociaciones, ¿cierto? Utilizamos aquellos diseños epidemiológicos que más se acercan a la causalidad, ¿cierto? Pero lo que siempre buscamos son asociaciones y después tenemos que aplicar estos criterios para ver si nuestros criterios se ajustan a una noción de causalidad. Yo hago un estudio, ¿cierto? Y encuentro una asociación, como dice aquí, una asociación que puede ser aparente. Mi resultado dieron asociación. O tengo, ¿cierto? Una significancia estadística, por ejemplo. Puede que haya asociación que esté ausente o si está presente. Si está presente, yo tengo que decir, bueno, ¿por qué fue esta asociación? ¿Habrán sesgos de selección o de observación o de medición? ¿Sí? Si son fuertes, probablemente mis asociaciones por los sesgos que yo cometí, que no los precaví, ¿ya? O no traté de controlarlos en el diseño. Si no hay sesgos, ¿cierto? O son mínimos, porque un estudio siempre va a tener sesgos. Es muy raro que un estudio no tenga sesgos. No existen estudios sin sesgo. ¿Ya? Puede que la asociación sea por chance, sea probable o improbable. Si es improbable, evalúo confusión. ¿Habrán algunas variables, una o más variables que me están confundiendo mi resultado, que me desbalancearon mis grupos y por ese desbalance se produce asociación? A veces hay desbalance en ambos grupos que se están comparando, en uno o más grupos que se estén comparando, pero a veces son mismos desbalances, alinean todo y no encuentro asociación. ¿Ya? Se reparten bien los sesgos, también ocurre. ¿Ya? Entonces, si es improbable la confusión, bueno, me tengo que fijar en qué diseño, qué tipo de estudio el que yo estoy evaluando, el que estoy haciendo, ¿cierto? Obviamente aquellos estudios que, por ejemplo, se aproximan más a causalidad, ya lo vimos, ¿cierto? En esa pirámide de la causalidad, ¿ya? Son caso control, cohorte, diseño experimentales. Entonces también es importante evaluarlo. Y bueno, y ahí recién veo mi relación causa-efecto. Entonces, hago mi estudio, encuentro asociaciones, tengo significancias estadísticas, pero ojo, cuando hago mi análisis crítico tengo que revisar todos estos detalles que tienen que ver con los sesgos, con el azar, con la confusión y con los diseños que yo utilicé, con los análisis estadísticos que utilicé, etc. Una asociación causal, según McMahon y Tricopoulos, dos epidemiólogos, ¿cierto?, que ya no están con nosotros, pero muy notables, ¿cierto? Él habla de dos categorías de eventos, pueden ser no asociados estadísticamente, es decir, independientes, o pueden estar asociados estadísticamente, que no puede ocurrir en los estudios epidemiológicos, pero hay dos posibilidades, que esta asociación que yo encuentro no es causal o causal, ya sea en forma indirecta o directamente. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por asociación estadística? Ustedes lo van a manejar mucho mejor que el profesor, ¿cierto? Como dice acá, si una categoría de eventos acontece en una proporción X y la otra en una proporción Y, en determinadas personas, los dos tipos de eventos ocurrirán juntos en algunos miembros del grupo, en una proporción que es igual al producto de X por Y de las dos proporciones separadas. ¿Qué quiere decir la asociación estadística? Quiere decir que la proporción de individuos que presentan ambos eventos es significativamente más alta o baja que la proporción que se predice en base a las frecuencias separadas de ambas categorías.
digamos, un resumen de probabilidades muy, muy, muy básico. Veamos, por ejemplo, una asociación estadística espuria, o yo puedo encontrar, ¿cierto? Resulta que el consumo de tabaco produce cáncer de pulmón, ¿ya? Pero yo también podría encontrar una asociación que el consumo de tabaco produce los dedos amarillos. Y si yo hago una asociación acá de estas dos variables, podría encontrar que el hecho de tener los dedos amarillos me produce cáncer de pulmón. Y a lo mejor trabajo en pintura, qué cosa ahí. Entonces, el hecho de tener los dedos amarillos no significa que tengo cáncer de pulmón, pero aquí yo puedo encontrar lo que se llama una asociación de tipo espuria. ¿Y por qué? Porque está mediada a través del consumo de tabaco. Este es el que está produciendo aquello. Bueno, asumiendo que el cáncer es causal, perdón, que el consumo de tabaco es causal de cáncer, ¿cierto? Ya lo discutimos, ¿cierto? Como un ejemplo. ¿Ya? Pero aquí se me produce una asociación espuria. Otro ejemplo de asociación no causal, que podría ser espuria, altos niveles de colesterol sérico, enfermedad cardíaca coronaria. Pero también los altos niveles de colesterol sérico se ha visto que produce depósitos de colesterol en los párpados, lo que le llaman santomas. Y yo podría encontrar que tener santomas a nivel de los párpados está asociado, pues, a un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca coronaria. Y probablemente la variable que está asociada realmente a este evento, a la enfermedad cardíaca coronaria, es el alto nivel de colesterol sérico y no los santomas. Hay, ¿cierto?, una asociación que está variada, ¿ya? por, o explicada por un ancestro común. El ancestro común, ¿cierto?, son los altos niveles de colesterol, que es padre de enfermedad cardíaca, y alto nivel de colesterol, que es padre de los santomas en los párpados. ¿Ya? Ya les explicaré por qué estoy utilizando esa nomenclatura. Estos son unos ejemplos tomados del libro de epidemiología de Leon Gordis, ¿cierto? Este es el esquema, ¿ya? Yo quiero ver una asociación causal y B, que puede ser debida a confusión. Aquí está la asociación que se observó esta. Las características bajo estudio produce una enfermedad, ¿ya? Pero puede que la característica bajo estudio haya un factor y este factor finalmente es el que produce la enfermedad. Aquí hay una asociación, ¿se fijan? Las flechas están para ambos lados, ¿ya? La característica bajo estudio se relaciona o se correlaciona con el factor, pero finalmente este factor es el que está produciendo la enfermedad y no directamente, ¿ya? Entonces, aquí está el ejemplo. El consumo de café se encontró en un estudio, ¿cierto?, que había una asociación con cáncer de páncreas. ¿Qué pasó aquí? Complejo, porque toda la gente toma café, entonces cáncer de páncreas. Bueno, lo que pasa, ¿cierto?, que había una variable de confusión que era el hábito de fumar, ¿ya? Las personas que son consumidores de mucho café se observó que habitualmente eran fumadores, buenos fumadores, y por lo tanto aquí había una asociación, ¿cierto?, entre el factor de riesgo o el factor de exposición o la variable independiente y el hábito de fumar, y este hábito de fumar el que está asociado con cáncer de páncreas. Esto es una asociación aquí se produjo una asociación por esta confusión. Esto es lo que yo encontré en mi estudio. Ahí dije, bueno, ¿qué pasó aquí? A ver, veamos qué pasa si estratifico por fumar. Bueno, y ahí me doy cuenta que fumar está asociada con esto. Nuevamente, un estudio parecido, ¿cierto? El incremento de colesterol, incremento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esta es la asociación observada, ¿ya? Pero esta asociación puede ser debido a un factor de confusión, ¿ya? El incremento del colesterol, ¿cierto?, está asociado a un determinado factor aquí, y este factor podría estar produciendo la OTAN, la enfermedad. Aquí hay una asociación para ambos lados, ¿ya? ¿Cuándo se considera que una asociación es causal, cierto? Bueno, directa, ¿cierto? Este factor produce directamente la enfermedad
lo cual no siempre es habitual, solo lo vimos en el modelo unifactorial, un factor, ¿ya? Cuando dijimos el virus de la rabia, ¿cierto? Produce la hidrofobia, enfermedad directa, ¿ya? O en forma indirecta, ¿cierto? Está el factor, paso 1, paso 2 y se produce la enfermedad, que es lo más habitual. Así, yo puedo disgregar este factor y esta enfermedad y empezar a agregar una serie de variables que están de alguna manera interactuando entre ellas y también asociadas con una determinada enfermedad. Bueno, ¿qué es entonces un factor de riesgo para nosotros? Es una condición, elemento o actividad que puede adversamente afectar la salud individual. Este está consistentemente asociada con un incremento en la probabilidad de desarrollar una enfermedad, es un factor de riesgo. Por otro lado, los factores de protección son aquellas condiciones que disminuyen las chances de que una persona desarrolle una determinada enfermedad, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos nosotros en diferentes tipos de estudios? ¿Ya? Esto es lo que se llama Life Course Epidemiology, ¿sí? Una línea del tiempo representando conceptualmente los factores de riesgo observables que yo puedo observar en cáncer de mama. No estoy mirando al interior de las personas y menos al interior de las células, ¿ya? Entonces, fíjense que este es el curso de la vida, ¿ya? Y aquí hay, a nivel prenatal, diferentes exposiciones, ¿ya? Aquí tenemos factores como el tamaño, peso al nacimiento, ¿cierto? Aquí diferentes posiciones, que la madre puede estar expuesta a humo cigarrillo o algún contaminante del medio ambiente, ¿ya? Que algún efecto puede tener. Aquí durante la infancia hay exposiciones postnatales, ¿cierto? Que tienen que ver aquí en relación a su crecimiento, su altura, su peso. Bueno, en el caso de las niñas, su primera menarquia, ¿ya? Diferentes factores que están interactuando para que se produzca un efecto, ¿ya? Y en la adultez, ¿cierto? Van a haber factores que los efectos que se producen en la adultez pueden estar relacionados con la edad al primer nacimiento, con su paridad, ¿cierto? La menopausia, el tamaño corporal y la posmenopausia. O sea, una serie de eventos que se llaman la epidemiología del curso de una enfermedad asociadas para cáncer de mama, ¿ya? ¿Cómo cada una de estas variables interactúan en el tiempo para producir la enfermedad? Bueno, eso es lo que hace la investigación epidemiológica, tratar de buscar. Ya hablamos que una causa-efecto no necesariamente es algo que ocurre todo en un momento, ¿cierto? Es cómo van operando diferentes exposiciones en el tiempo y cómo éstas se asocian. Aquí, fíjese que en la adultez y en la posmenopausia hay una serie de cambios reproductivos y hormonales que también, de alguna manera, todo esto cómo se imbrica para llegar a la causa suficiente, al evento de salud. Muchos investigadores estudian a nivel prenatal, ¿cierto? O a nivel postnatal, o en diferentes momentos del curso de la vida. Y aquí se ve, por ejemplo, los modelos estructurales. Estos son sistemas de ecuaciones estructurales, ¿cierto? Que uno trata de ver relaciones causales, son técnicas estadísticas que aproximan hacia la causalidad, ¿cierto? Y aquí se ven diferentes variables, cómo estas interactúan unas con otras y cuánto aportan, cuánto peso aportan, aquí están los betas, ¿cierto? O determinados, digamos, coeficientes, cuánto aportan a un determinado evento. Entonces yo en base a esto puedo ver, bueno, cuál de estas variables son modificables o no modificables y cuánto aportan y dónde puedo hacer una intervención en el caso de la epidemiología, ¿sí? A nivel de estudios poblacionales. Entonces, cuando aquí tiempo se pensó, ¿cierto? Después que pasó aquella teoría de que las enfermedades eran mágicas, que eran castigos de Dios, etcétera, ¿ya? Porque la gente se había portado mal, no llovía, venían los diluvios, las sequías, ¿cierto? Eran castigos porque se nos habían portado mal. También venían las enfermedades, bueno, aparecieron los microorganismos, ¿cierto? Y aquí está mi amigo buscando causas de enfermedades, mirando los microorganismos, ¿ya? Pero bueno, ya sabemos que las enfermedades son multicausales o multifactoriales, ¿cierto?
Y hay factores sociales, factores económicos, factores ambientales, factores genéticos, factores geográficos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces uno puede ir armando un puzzle y ver dónde es lo mejor para hacer una medida de efecto que sea costo efectiva. Muchas gracias. Quedamos hasta acá.